en el atrio colocar un espacio que al principio es relativamente pequeño, que va a cobijar, que va a guarecer el altar, donde el sacerdote va a hacer la misa y otras ceremonias religiosas. Mientras se está haciendo la instrucción, la catequización de los indígenas a través de la capilla abierta, también llamada capilla de indios por eso, se construyen el templo, se construyen el claustro, o sea, las habitaciones de los frailes franciscanos, y en las esquinas, en las 4 esquinas del atrio, se levantan unas pequeñas capillas a las que se les conoce como capillas pozas. La localización de las capillas pozas en las 4 esquinas del atrio tiene un gran significado simbólico, en virtud de que marcan simbólicamente las 4 direcciones o los 4 rumbos del universo, estando la cruz atrial en el centro de ese universo. Es el axis mundi, es el eje del mundo donde está Jesucristo, ahí presente. Por otro lado, también los frailes habían observado que los indígenas se fijaban muy bien en la posición del sol a la salida y a la puesta, en los solsticios y en los equinoccios, sobre todo en los primeros, en los solsticios. De manera que, de una manera simbólica, estas esquinas del atrio marcan esas posiciones, aunque no geométricamente, no de manera exacta, sino de manera simbólica. Y el recorrido levógiro, el recorrido a la izquierda de las procesiones, es lo que le da este carácter solar, este sincretismo que viene de la época prehispánica y que los frailes toman de una manera muy hábil y lo utilizan para sus propios fines catequizantes. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los historiadores del arte, del arte mexicano, sobre todo del siglo XVI, aquellos que estudian el siglo XVI, es si aquello que aconteció en las primeras décadas después de la conquista, podríamos denominarlo arte. Es decir, si nosotros observamos cualquier monumento arquitectónico construido en este periodo, si nosotros observamos los primeros trazos que se dan ya en pintura mural o en pintura de caballete, la pregunta que se hacen estos investigadores ¿es que esto realmente es arte? ¿Es que la expresión que se da en la Nueva España puede considerarse un arte en sí? Bueno, esto entra, por supuesto, en conflicto con el mismo concepto de arte. Si nosotros pensamos que el arte como tal se comienza a tomar en consideración como concepto desde el Renacimiento, lo que estamos observando en la Nueva España es una expresión íntimamente ligada con esta religiosidad que se está imponiendo, esta religiosidad que es novedosa para el indígena, que de por sí era un ente, un ser eminentemente religioso.
religioso. Al acercarnos a la década de 1570, vamos a encontrar los obstáculos que van a hacer muy difícil, casi imposible, el proyecto de la iglesia indiana de los franciscanos. Tendríamos en primer lugar el Concilio de Trento, un concilio que, entre otros objetivos, quiere reorganizar la iglesia bajo la autoridad de los obispos y de los párrocos. Esto limitaría la autoridad eclesiástica de los franciscanos en una manera bastante clara. Pero no solamente la institución eclesiástica, también tenemos la institución civil. Felipe II, el gran organizador del imperio, quiere darle una nueva organización al México virreinal. Para eso envía un visitador, Jerónimo de Valderrama, que examinando la actuación de los frailes en la Nueva España se da cuenta de la injerencia que tenían tanto en la organización de la sociedad indígena, en la elección de sus gobernantes, en el control de los tributos. Jerónimo de Valderrama está en contra de esta situación y bajo el consejo de él se empiezan a quitar todas estas facultades a los franciscanos. Hay además elementos sociales con los que no contaba el proyecto de los frailes. Tendríamos la aparición del mundo criollo, los españoles nacidos en México, a los cuales se les va a dar mucho más atención ahora. Por fortuna, en 1572 llegan los jesuitas, que son los encargados, serán los encargados de la educación de estos españoles, y por eso es que vamos a encontrar casi en todas las ciudades españoles los colegios regenteados por los jesuitas para dar educación a los españoles nacidos en México. Pero también otro fenómeno social importante es la disminución de la población indígena debido a las grandes epidemias y la casi desaparición de la cultura clásica. Al desaparecer sus antiguos gobernantes, al desaparecer sus antiguos sabios, va a ser más difícil mantener aquella gran cultura de los pueblos indígenas. Todo esto nos lleva a entrar en un declive de la acción franciscana en la Nueva España.